Bueno, buenas tardes, buenos días para todos. Hoy vamos a ver un trabajo nuevo que nosotros le llamamos reingeniería de los procesos. La idea de esta reingeniería es lograr que ante un registro realizado por un préstamo de un libro, de una historia clínica, etcétera, el sistema me avise cuando el plazo venció y no fue devuelto el préstamo. El formato de la planilla sería algo así. Fíjense en que tenemos por un lado los días faltantes, la fecha de salida, el nombre y apellido, el número de historia clínica, el destino, a qué servicio se fue prestado, el nombre del profesional solicitante, la fecha en que fue devuelto y el estado, que sería si todavía está con tiempo de entrega o si ya está vencido. Y a la derecha tenemos unos datos fijos que le llamamos, donde tengo el hoy, que va a ser el día de hoy, los días de alerta, la fecha de vencido y la fecha de con tiempo. Entonces, a la derecha de nuestra tabla principal vamos a agregar un conjunto de datos que llamaremos datos fijos. El hoy, o sea, en la celda que está en amarillo, vamos a utilizar la función hoy. ¿Qué significa la función hoy o qué función cumple? Esta va a devolver siempre la fecha actual, o sea, la fecha del día de hoy. Fíjese que esto está grabado eh, para julio, pero recién lo estoy grabando hoy para que lo podamos utilizar. Ya igual vamos a ver en Excel la fecha exacta, pero el hoy sería la fecha de hoy, ¿sí? ¿Cómo hago para obtener la fecha actual? Allí yo voy a escribir en esa celda, igual hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis. Eso me va a devolver la fecha actual. Luego abajo, fíjense, tengo días de alerta, ¿sí? Eh, Vamos a escribir la cantidad de días de plazo que le daremos al préstamo, sean 10, 15 o 30 días o lo que consideremos apropiado. Ese sería el plazo que tiene una persona para devolver la historia clínica. Y abajo, fíjense, tenemos vencido y con tiempo. Quiere decir que solo agregamos los textos que necesitamos con el formato, color, fondo, etcétera, que necesitemos. Únicamente son textos, ¿sí? El texto vencido y el texto con tiempo, que van a ser los textos que van a aparecer en mi planilla. Entonces, en esta planilla principal vamos a tener que escribir dos fórmulas. Una formulita, que es donde dice 1, fíjense, el 1 está con rojo y bien grande, los días faltantes. Día faltante va a ser la resta de la fecha de hoy, que está en la celda N4, menos la fecha de salida, que es C4. Aplicaremos referencia absoluta a la celda N4 y quedaría la fórmula de la siguiente manera. Igual pesos N pesos 4 menos C4. Esta fórmula va escrita en la celda B4, luego la vamos a copiar para el resto de la columna B. En el caso del punto 2, el estado, o sea, estas son las dos fórmulas que van en el trabajo. En el estado aquí vamos a aplicar una función lógica que diga, si los días faltantes B4 son mayor o igual a los días de alerta, que están en N5, corresponderá vencido, que está en N6. Caso contrario, con tiempo, que está en N7. La fórmula quedaría de la siguiente manera. Igual si, paréntesis, B4 mayor o igual que N5, punto y coma me devuelve N6, caso contrario me devuelve N7. Cierro paréntesis. Aplicando referencia absoluta sería igual si, abro paréntesis, B4 es mayor o igual a pesos N, peso 5, punto y coma, me va a devolver pesos N, peso 6. Caso contrario, punto y coma, me va a devolver pesos N, peso 7. Cierro paréntesis y también la vamos a copiar en la fórmula I, ¿no? La copio y cuando tengo muchos datos, la copio para abajo. Luego podríamos mejorar esto con el formato condicional, ¿sí? ¿Cómo hago para aplicar formato condicional? Primero me ubico en la celda I4, selecciono la pestaña Inicio
Luego va a aparecer el botón formato condicional. Selecciono formato condicional, luego la opción nueva regla y voy a visualizar el siguiente cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, fíjense, vamos a seleccionar la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Luego, el texto específico, ¿sí?, que yo quiero. Luego, que contiene, o sea, lo mantengo con esas opciones. Y luego voy a escribir vencido. Para dar formato al texto y fondo de la celda, vamos a hacer lo siguiente. Hago clic en vista previa y selecciono color rojo y luego en el botón formato texto en negrita. Bien, eso sería para explicar un poquito en líneas generales qué es lo que hicimos con la tabla. Vamos ahora a ver cómo sería esto en la planillita Excel. Bien, fíjense, esta sería nuestra planilla. Fíjense que acá ya está actualizada la fecha, ¿sí? Hoy estoy grabando hoy, que es 4 de septiembre. Y fíjense, tengo ya las fechas nuevas en la planilla. Conforme voy ingresando yo las fechas nuevas, fíjense, me voy a posicionar acá donde está en amarillo, que dice 23 de agosto del 2022. Me dice que está con tiempo. O sea, la persona que pidió prestada esa historia clínica tiene tiempo todavía para entregarla. O sea, no está vencida la entrega, ¿sí? En cambio, fíjense en el caso de la historia clínica de Moreno Mariano, que venció ya el 23 de mayo del 2022. Fíjense que ya me da acá, el, me da vencido. Lo mismo pasa con Alberti, fíjense, lo voy pintando en amarillo, también me da vencido. Lo mismo pasa acá con Belgrano y Castelli, que fueron prestadas en mayo del 2020, también están vencidas. Y lo mismo me pasa acá con estas dos de Mateo Domingo y Gorriti, que fueron prestadas en junio y julio, también están vencidas, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo el sistema compara la fecha de salida, que son todas estas que están acá, que la voy a pintar de amarillo, con la fecha que está en amarillo donde dice datos fijos. Entonces, al comparar cada una de las fechas con datos fijos, me va chequeando si realmente está o no vencido o si están todavía con tiempo para que sea devuelta la historia clínica. Veamos un poquito cómo es la fórmula. Fíjense, nosotros tenemos una fórmula acá en 1, donde dice días faltantes. Y fíjense que la formulita es como habíamos mostrado hace rato en el Power. Es igual a pesos N4 menos C4. Pesos N4, ¿qué quiere decir N4? N4 es la fecha de hoy, ¿sí? Que está en amarilla en los datos fijos, bien a la derecha. Fíjense que dice 4 de septiembre del 2022. Menos C4, que es la fecha de salida, o sea, la fecha en que se entrega la historia clínica en carácter de préstamo, que en este caso también está en amarillo. Fíjense que está en la celda C4. Entonces, igual N4 menos C4 me va a dar a mí la cantidad de días faltantes, que son los que tengo yo acá en la primera columna. La voy a pintar, fíjense, de otro color, para que veamos dónde están. Ahí, ¿ves? En esa columna van a ir estando todas las fórmulas de los días faltantes. Vuelvo a repetir que resultan de restar el día de hoy menos la fecha de salida, o sea, la fecha que se prestó la historia clínica. Una vez que yo ingreso esta fórmula, acuérdense que yo puedo ir en el vértice inferior derecho, presiono el mouse y arrastro para abajo y voy a copiar la fórmula, ¿no? ¿Sí? O sea que yo, fíjense, a ver, vamos a hacerlo ahora.
voy copiando y me copia todas las fórmulas para el resto de las filas que tengo. Luego la segunda formulita, que es donde dice estado, que como ya habíamos visto hace rato, era igual si paréntesis B4 mayor o igual que N4. Fíjense que B4, ¿qué es B4? Son los días faltantes, ¿sí? Los días faltantes, me dice que si los días faltantes son mayores o iguales a los días de alerta, ¿sí? Fíjense que está a la derecha en la celda N4, si es mayor a los días de alerta, me va a devolver vencido o caso contrario con tiempo. O sea, me va a devolver N5 o N6 dependiendo si está vencido o si está con tiempo. Esa función lógica que la vimos recién en el Power es la que a mí me va a devolver el estado en que se encuentra el préstamo de la historia clínica, si está con tiempo o si ya venció. ¿Dónde tengo yo el estado de la historia clínica y dónde va esta función lógica? Fíjense, acá voy a pintar esta columna. Es acá, es donde dice estado, ahí va la función lógica. Como siempre, yo voy a escribir primero la primera y luego me voy al botón, al vértice inferior derecho. Se me forma, fíjense, en una cruz, arrastro para abajo y me va a ir copiando las fórmulas ya para toda la columna que necesito. Me chequee si realmente esa historia clínica fue entregada o no. ¿Qué pasaba antes, digamos, de hacer toda esta reingeniería que estamos haciendo? En realidad no se ponían los días faltantes, la planilla era solamente la fecha de salida, la voy a pintar ahora. La planilla únicamente tenía este formato, ¿sí? Todo lo que está acá en otro color. Tenía fecha de salida, nombre y apellido, número de historia clínica, destino, profesional solicitante y la fecha de devolución. Nada más. Y nosotros le hemos agregado sería todo esto. Hasta ahí. Y nosotros le estamos agregando dos fórmulas. La primera, que es donde dice día faltante, y la segunda, que es donde dice estado. Con esas dos fórmulas yo logro que esta planilla, de ser una planilla común y sencilla, de simple registro de datos, se convierte en una planilla inteligente donde me vaya devolviendo en la columna estado si realmente la historia clínica está vencida o si están a tiempo todavía de entregarla y devolverla. Bien, eso sería todo por hoy para este ejercicio práctico. Yo por la plataforma les voy a avisar qué trabajo tienen que hacer ustedes. Bien, muchas gracias. Buenas noches.